tiró la idea de dar un tema en particular. Si alguno tiene ganas de dar algún tema o si está laburando en algo interesante y que está relacionado con la materia y quiere darlo, buenísimo que así sea, nos pueden escribir y lo podemos conversar. O sea, la invitación está para todos. Gaby, un compañero de ustedes, trabaja bastante con CMake y nos propuso dar una clase de ello, así que bueno, hoy lo vamos a dar. Pero antes de eso queríamos preguntarles si, bueno, dado que estamos a una semana de la entrega de los trabajos prácticos, si alguno tenía alguna duda, cómo están avanzando, si están teniendo algún problema. ¿Qué onda con la RP? Bueno, si bueno, no pueden correrla ahora, bueno, traten de si pueden hacerlo en dos compus distintas. Eh, en eso no habría problema. No creo que haya drama. Es entendible también porque en lo que estamos, la situación que estamos, no todos tienen y tampoco podemos obligarlos a que todos tengan. No sé si alguno tiene alguna otra idea, pero si entre dos compus es suficiente. Sí, incluso si es Juli. una sola compu, no hay drama total, cuando leamos el código nos vamos a dar cuenta si anda o no anda. Sí, obvio. O sea, eh, Sí, mientras no tengan arcodeada la IP del loopback en todos lados, cosas así, debería andar, digamos. ¿No? Mi recomendación sería que la prueben en una máquina virtual, cualquiera. Si pueden levantar una VM con un micro ARM, eh, eso les serviría muchísimo para ustedes mismos validar el sistema que estén dando para una Raspi. de todos modos, déjenlo para lo último. Primero terminen el trabajo antes de... Ujú. Sí, obvio, obvio. eh, el trabajo, bueno, seguro muchos se han dado cuenta. El trabajo era en verdad originalmente 3 semanas. Y decidimos agregar una cuarta porque lo presentamos un poco antes. Incluso habíamos puesto mal la fecha, así que quedó de 5 semanas el trabajo. Así que supongo que van a llegar. No sé cómo vienen con el trabajo. Ah, hay una duda. Eh, tengo una duda con el nuevo socket que se usa para transferencia de datos. ¿En qué momento lo creo? Cuando recibo el comando file down, Sí, digamos, yo opinaría que sí. De todas formas, eso alguien lo puede resolver de otra forma. No significa que esté bien o mal, pero sí, deberías levantarlo cuando vas a realizar transferencia y después cerrarlo. sí, de ¿Cierto? última lo podés no bindearlo, pero no ponerlo en modo listen y dejarlo preparado. El proceso padre, ¿a qué te referís con el proceso padre? Al primary server. Eso también va a criterio del diseñador. O sea, vos podés, una vez que el primary server recibe la petición y la reenvía al servidor de archivos, el servidor de archivos puede de alguna forma decirle, bueno, ya terminé y quédate esperando el próximo comando. O podés diseñarlo de forma tal que puedas seguir recibiendo peticiones mientras se hace la transferencia. Eso va a criterio tuyo. Pero o sea, si se queda esperando, de alguna forma el otro proceso tiene que comunicarle que terminó, ¿no es cierto? Eh, ¿Eso quedó claro, lo del socket? De todos modos, a ver, si ustedes bloquean el cliente con el nuevo socket y hacen trabajo con el nuevo socket, no hace falta que bloqueen el file server, porque no va a recibir nada. Con respecto a lo que pregunta Jere, que pregunta de Doxygen, sí, lo ideal sería que la documentación se genere junto con el Makefile. Pueden dejar el archivo de configuración del Doxygen guardado, de tal manera que en el Makefile lo llaman, lo crean ahí, crean una carpetita nueva con la documentación y ya está. No vayan a subir la documentación creada
eh, al dev, ¿no? O sea, subir la documentación creada o subir los binarios es algo que está mal. Igual que subir los archivos del proyecto, eso no lo tienen que hacer. Después Gera pregunta lo del hash. Lo del hash, a ver, no. El hasheo, hoy justo uno de los chicos preguntaba sobre el hash. El hash es una función matemática que no tiene estado. Básicamente todo lo que recibe procesa el nuevo hash y devuelve una salida. El hash lo tienen que hacer del lado del servidor con el archivo y del lado del cliente con lo que escriben. No tienen que hacer ni el hash sobre la partición ni el hash sobre toda la unidad. Porque va a dar otra cosa, evidentemente. Si haces el hash sobre una partición, no estás haciendo el mismo hash que estás haciendo cuando sacas el archivo. Un pedazo. Puede que si la partición sea UEFI y haya una sola partición, les ande, pero eso es un caso muy particular. No es lo que tienen que hacer. O sea, básicamente, si ustedes escribieron n bytes en el USB, tienen que hacer hash sobre esos n bytes. Comenzando desde el offset donde se empezó a escribir y terminando donde terminen los datos. ¿Está bien? Claro, ahí dice que era que tiene una función que recibe un pato y vuelve un MD5. No te va a servir de nada eso. Claro, No te va a servir nada porque no lo tenés que hacer sobre un archivo, lo tenés que hacer sobre un pedazo de memoria. o sea, lo de recibir un pato y devolver el MD5 te va a servir del lado servidor, ¿no es cierto? Porque vos le decís calculame el MD5 de este archivo. Ahora, del lado cliente, en el lado del USB, vos tenés que saber qué tamaño tiene eso que escribiste. Y hacer el M5 sobre ese pedazo de la memoria del USB, no sobre todo el USB. Claro, vos haces el cache del lado del servidor de lo que lees y del lado del cliente sobre lo que escribís. O sea que básicamente si vos adaptás esa función para pasar un tamaño, ya está, digamos. Claro. Después, bueno, creo que quedó claro lo del hash, ¿no? Sí. El hash, lo mismo que lee cuando hace en el lado servidor el hash, lo mismo que vuelve a leer el lado cliente cuando tiene que hacer el hash. Tiene que ser la misma información para que el hash del mismo. Los hashes, cualquier sea el hash, no están diseñados para hacerse sobre archivos, sino como pedazos de memoria. El hash también se usa para, bueno, no para el caso de TCP, pero para el caso para armar VPNs, si alguno está haciendo red de computadora, se usa. O cuando configuraron, a ver, creo que en Comdatos ven OSPF, Diego. En Comdat, CPF, algo, sí, después en redes. Bueno, cuando usan en OSPF para autenticar, ¿usan hash también? ¿Usan el MD5? No, creo que no. Cuando vos querés autenticar entre dos OSPF. Creo que no. No, usa encripción, no usa hash. Y casi seguro. Pero por ejemplo en SSH sí se usa hash. Cuando comprimen también, que se guarda el archivo comprimido con un hash, para ver cuando se descomprimió, tenga el mismo hash. Esa es una de las formas de verificar que la contraseña está bien puesta. Después, ¿quién pregunta? Yo tengo una duda con cerrar el socket del lado cliente. ¿Para volverlo a abrir tengo que crearlo de nuevo o solo connect? Para cerrar el socket del lado del cliente, el socket del lado del cliente se cierra cuando termine el proceso. Ah, el otro socket. Está. Sí, para el otro socket, Sí, sí. sí.
Si el socket se cerró con un connect, ya está. Después, con el tema de las carpetas de los ISO, dice, podemos crear... Dice, con el tema de las carpetas de los ISO, podemos crear 2 carpetas en bin donde se guarden los ISOs para poder hacer... ¿Qué pensás, Diego, de eso? Lo que pasa es que en verdad Sí, los binarios se tienen que generar con el make, y cuando haces make clean deberías borrar todo lo de la carpeta. a ver, pero para. Podemos crear 2 carpetas en bin donde se guarden los ISOs. Cuando me decís 2 carpetas donde se guarden los ISOs, ¿vos te referías a los que descargas? ¿Sería esa la pregunta? Si querés, Juan, conectar el micrófono, ¿no? Lo que envío y descargo. Claro, sería para no hardcodear la ruta de la carpeta. El problema es que yo tengo una ruta, pero si otro lo ejecuta en otra ruta, cambiaría todo. A ver, del lado servidor, Sí. vos tranquilamente podés tener un path fijo donde tenés las imágenes. Del lado cliente, vos no deberías guardar la ISO. Eso dijimos, bueno, che, prueben guardarle en un archivo si quieren, pero en realidad Sí. vos recibís va y lo escribís al USB. Buenísimo. Ok. Debería ser O sea, todo sí, todo en el mismo proceso. claro. De todas maneras, también, a ver, desde el lado servidor, en vez de poner una ruta absoluta, puedes poner una ruta relativa, ¿no? Un punto, punto, y arriba, junto con los códigos fuente, poner las ISO. Ah, claro. Eso no había pensado, sí, sí. O sea, fuera de bin, claro, sí. Claro, un directorio más arriba. Claro, si pongo punto Con- la carpeta anterior a bin, entonces. Sí. claro, Buenísimo, gracias. de nada. Con respecto a... ¿Quién preguntó algo acá? Y bueno, y con respecto a clientes, a ver, no sería lo correcto que ustedes descarguen una ISO y escriban después la ISO en el pendrive. O sea, están escribiendo el doble de datos, va a ser mucho más lento. Se tienen que asegurar que tengan espacio disponible en el disco antes de descargar la ISO. O sea, hay muchas razones para no descargar la ISO en un archivo y después pasar el archivo al USB. Deberían descargarlo directo al USB. Total, es lo mismo, ¿no? Claro, o sea, leen el socket y escriben en el USB, porque si no es leer del socket, escribir en un archivo, leer del archivo y escribir en el USB. O sea, No solo sería más código, sino que sería hasta más lento. Después, con los permisos respecto al barra dev. Ejecútalo con sudo y chao. sí, no, ya de los permisos lo vamos a ver más adelante. Acá pregunta, tengo problemas con las funciones send y receive para el socket. Básicamente no me quitan los mensajes del socket. ¿Puedo usar ready write? No es que no te... A ver, vos cuando usás send y receive, escribís sobre un buffer. El problema que estás teniendo es que cuando vos escribís sobre el buffer y volvés a escribir de vuelta un mensaje más corto, estás leyendo, además del mensaje corto, el resto del mensaje más viejo. ¿Ese es el problema que tenés? Porque si ese es el problema que estás teniendo es que no estás cortando con un barra cero si en el caso de que estés leyendo un string. O sea, si ustedes están haciendo un send y un receive y están leyendo comandos viejos, o sea, si ustedes escriben un comando muy largo, lo reciben y después reciben un comando más corto y cuando van a leer el comando más corto, ven el comando más corto más un pedazo que les había quedado del comando anterior, es porque no están cortando bien el buffer con el barra cero. Claro, o sea, Porque no están controlando tampoco la cantidad de bytes que reciben. Una mala forma de hacerlo sería hacer un memset y setear todo barra cero. Eso sería una mala forma de hacerlo. Porque están seteando todo un pedazo de memoria en barra cero que no es necesario. Solamente requieren setear un byte para poner un barra cero. O la forma correcta en verdad sería revisar cuántos bytes leyeron, cuántos bytes recibieron para ver cuántos bytes van a escribir. De esa manera no van a escribir cosas sobre... no van a leer información vieja.
limpiar la memoria antes de escribirla arriba es un paso que está de más. Y si están leyendo comandos viejos es porque no están sabiendo cortar la información que tienen que leer. Con respecto a usar Profe. el read y write, sí. Sí, soy yo el que hizo la pregunta. Lo que me pasa, yo estoy enviando y leyendo estructuras enteras todo el tiempo. Pero envío también la ID de qué estructura me está llegando para poder castearla. Me sigue leyendo la misma estructura, básicamente envía la primera y cuando la recibe allá bien y la vuelve a enviar del otro lado otra cosa, el mismo que envió la primera vez recibe lo que envió. O sea, es como dice usted que no se quita la primera parte del buffer. Si querés eso, después lo vamos con Diego a través de Slack, porque tenemos que ver el código. Dale, perfecto. Escribirnos por Slack un mensaje a los 4 y lo vemos ahí. Nos agregás al repo y lo vemos bien ahí. Dale, gracias. Con respecto a usar al read y write, no deberían... porque, a ver, si yo mal no recuerdo, Diego, haceme acordar, pero no puedes detectar cuando se cae la conexión TCP, Diego, ¿no? Sí, primero eso. Segundo, si vos haces un send o un receive con los flags, o sea, básicamente el send y el receive son como una especie de top level o de wrapper del read y el write. ¿Bien? Si vos haces un send y un receive sin ningún tipo de flag, se va a comportar como un read y un write. El tema es que el send y receive te provee alguna funcionalidad extra. Entonces, ¿qué quiere decir? Si vos vas a estar trabajando con sockets, deberías usar el send y el receive. Porque si vos querés cambiar algo en algún momento, lo que tenés que hacer es cambiar un flag. Si estás usando un read y un write, no podés cambiar nada. Tenés un solo comportamiento y ese va a ser el único. Sí, me parece incluso que hasta si vos dijeras, bueno, voy a usar este único comportamiento, sigue estando el problema de que vos no podés detectar la caída de la conexión. Sí. Eso es muy, muy importante, detectar qué pasa si ustedes están transfiriendo el archivo y se corta la conexión. Eso lo deberían poder detectar, es parte del manejo de errores. Sí, además a ver, los datos que se reciben quedan guardados en un buffer del sistema operativo. Cuando ustedes hacen un receive y esa llamada devuelve, esa llamada retorna y les guarda datos en su buffer que está del lado del usuario, esos datos que se leyeron, a menos que se especifique el flag, creo que es message-pick, esos datos son eliminados del buffer del sistema operativo, ¿cierto? Entonces, si estás viendo cosas duplicadas, el problema está del lado del usuario, no va a cambiar porque cambies la syscall tampoco. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, yo entendí. Ok. ¿Alguno leyó los links que dejé sobre el alineamiento de memoria? ¿Y el attribute? ¿Te sirvió? Qué pregunta. Mira, está bien. Bueno, ya vamos a hablar de clasecita de estructuras. Pero básicamente, usando los attributes esos, ustedes pueden leer la tabla MBR muy fácil, literalmente en una línea de código. Si definen bien la estructura alineándola. Esa era la idea de subir ese link. Pero bueno, ya vamos a ver un poco de cómo se generan, cómo es el layout en memoria de las estructuras en C. Así les queda un poco más claro para qué serviría eso. Si hoy llega a quedar tiempo después de que dé lo que va a dar Gaby, lo vemos ahí. Quería mostrar un pedazo en código en C. Sí, si no preparamos alguna que les necesite una hora en algún momento, sabemos. De todos modos, la semana que viene, cuando presentemos el trabajo nuevo, lo van a tener que aprender sí o sí. Si lo aprenden antes, mejor. Pero va a resultar más fácil el trabajo que están haciendo ahora. ¿En ¿Qué canal está? Recursos, creo, ¿no? Está... Ahí te digo. Está en TP1. Uno de los primeros mensajes.
Ahí lo fijé. No sé si aparece arriba o de otro color. En verdad, eso de que no entiendan nada está bien y hay que seguir haciendo igual. Eh, pasa mucho de que lees algo y no entendés y después lees otra cosa y ahí entendés realmente cómo funciona lo que antes habías leído y no habías entendido nada. Eh, por ahí muchas veces hay que leer por más que no entiendan. Con Diego nos ha pasado mucho de leer código de fuente del kernel de Linux y pasar líneas y decir no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y un día leímos un capítulo de un libro que encontramos y no sé, cierran la mitad de las cosas que habíamos leído. ¿Sí? Es lo mismo con la documentación. Los que leen documentación saben que las primeras veces que lees documentación no entendés nada y llega un momento que haces un clic y empezás a leer documentación y dices, esto es una boludez. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Ahí pregunta. No, no necesariamente. A ver, lo que él te está diciendo es esto. Suponete que vos recibís un comando que son 6 veces la letra A, ¿no es cierto? Entonces tu buffer te va a quedar así. ¿Cierto? Bueno, las A esas seguidas de basura. Después resulta que vos escribís un comando que son 3 letras B. Entonces tu buffer, como vos le pasás el puntero y empieza a escribir desde el inicio del buffer y escribe tantos bytes como haya recibido, lo que está pasando es que esto queda una cosa así. Entonces vos de repente te queda ese buffer en un estado en el que vos estás leyendo algo que es más corto. ¿Entendés? Tenés mezclado dos tipos de información. Porque la primera te escribió un pedazo más grande que la segunda. Eso es lo que él te está diciendo. Entonces, si vos tenés comandos de que tienen un largo variable, vos cuando recibís el nuevo comando deberías meter un /0 en el byte siguiente a donde terminó ese comando que acabas de recibir. ¿Qué pregunta? ¿Es conveniente que el buffer sea siempre igual? Sí, ¿Cómo? o sea, tranquilamente vos podés definir un formato de mensaje que sea genérico para todos los casos. A mí no me parece que esté mal. En el caso de, por ejemplo, no sé, una idea. Tenés el comando de largo 8 y 2 argumentos opcionales de largo 10 cada uno. Cuando vos lo usás. Y cuando no, solamente mandás el comando con esos argumentos vacíos. Puede ser tranquilamente, no me parece mal. No sé si esa es la pregunta. No. Yo lo que entiendo que él pregunta es enviar siempre un mensaje Del mismo tamaño. Que todos los requests sean básicamente un mensaje con un mismo tamaño y que según el tipo de mensaje que sea, tenés que leer más argumentos, por ejemplo. Y ¿Eso es lo que está preguntando que era? Yo entiendo que sí. Sí. Sí, podés hacerlo. A ver, en verdad tendrías que definir. Está bien, en verdad un buffer de. Vale. Él está hablando del buffer de recepción y de envío. El buffer de recepción. El buffer de recepción es siempre de tamaño fijo. Sí. No importa cómo lo hagas, es siempre de tamaño fijo porque es un pedazo de memoria que vos tenés que alocar previamente e indicarle al receive hasta cuántos bytes podés leer. Eso es siempre de tamaño fijo. No te creas que 256 tampoco es un gran tamaño, porque, por ejemplo, si yo mando... ¿Cómo? 256 bytes no es nada.
O No es sea, nada. O sea, para que se den una idea, no te pese, digamos, la conciencia hacer un buffer de un K si querés. claro, O sea, eh, por un la lado, memoria que tenés es infinitamente más grande que 256 bytes, así que lo mínimo que podés alocar, en verdad, es una página. ¿Se acuerdan? No sé si habían visto paginación en sistema operativo 1, pero básicamente un programa lo mínimo que aloca son 4K. Entonces hacer un buffer de un K no es nada. Por otro lado, con respecto a la transferencia de red, cuando hicieron con datos, que vieron el MTU, que era de 1000 y algo, ¿no? No, de 640 creo que era el MTU en IPv4. Así que como mínimo, un paquete estaría en los 570 y algo, 576. Mejor, 1500. Sí, es verdad, por cable es 1500. Así que, esto es el máximo MTU a nivel de capa 2. ¿Está bien? y el mínimo 1500 es la máxima cantidad de datos que vos envías, claro, a nivel capa 2. Y Y esos 1500 bytes incluyen la cabecera de capa de red, en este caso IPv4, y la cabecera de capa de transporte. Después de eso, si tenés alguna cabecera de capa de aplicación y los datos. sí, básicamente tenés como un K y medio, bueno, no un K y medio, un K200 para meter datos. Claro, pero eso es el tamaño máximo. Pueden ser más chicos los paquetes. Pero me refiero que puede llegar a salir todo el mismo paquete. Porque no es ningún crimen poner un buffer de un K. Creo que el mínimo de IPv4 está definido en 570 y algo, la carga útil. No me acuerdo ahora, pero eran 640, me parece el mínimo. No en el protocolo, pero sí en Linux. O sea, sí en la implementación que dice Linux. Se pueden hacer funciones que vuelvan in, pero solo lo usemos para hacer. A Vos ver, estás para hacer funciones que devuelvan códigos de error. Y los datos los manejas a través de punteros. Esa es la pregunta. Que los datos que se operen y se modifiquen dentro de la función sean a través de punteros y que la función devuelva códigos de error, como la función de la librería estándar. No, que si en una función, no sé, copio un archivo, por decir, pero si considero que la falla de la copia no debería cerrar el programa, lo único que tiene que hacer es salir de la función, puedo hacerlo retornando. Totalmente. sí, De hecho, digamos, es la idea. No siempre que vos tenés una falla vas a cerrar el programa. Vos podrías definir, bueno, si me falló la transferencia, agarro y le solicito de vuelta. Buenísimo. No necesita ser una condición de error las condiciones que vos podés tener son las que impiden que el programa siga ejecutando, Sí, ¿cierto? sí. Después vos el resto de los errores que tienen que ver con la transferencia de datos o cosas de la aplicación no hay drama. A ver, vos tenés un error que no podés alocar el buffer que necesitas para recibir y básicamente no podés recibir nada, entonces hay capas que sí se justifica un poco más decir, bueno, cierro. Claro, Wow. sí. Pero lo que puede ser solucionado por el flujo de tu aplicación, está bien que no termine ejecución del programa. Buenísimo, gracias. hay algo, lo único que estaría mal sería, por ejemplo, en ese caso, eso, tener una función que, no sé, no puede abrir el archivo. Entonces devuelve el error que no puede abrir el archivo, pero apenas la función que lo llamó lee que no puede abrir el archivo, lo cerrás. O sea, me refiero a tener una función A que llama una función B y la función B tiene que abrir un archivo. Sí, La función B no puede abrir el archivo, lo que hace es devolver un error a la función A. Y la función A lo único que hace es leer el error y decir cuando hay error se cierra. Eso estaría mal, porque estarías procesando un error donde no es. claro, tendría que cerrarlo en B directamente, sí. Exactamente, sí. Buenísimo. Gracias. Nada. La última pregunta, creo. Con respecto a los hijos, tengo Sí. que poner lo que habían puesto en la clase en el caso de una salida abrupta que mata a los hijos. Sí, ¿no? Y debería. Buenísimo. Y si se muere un hijo, ahí que importa que el padre siga vivo. Si fuera un servidor, digamos, ¿se daría cuenta en el servidor y lo cerraría y volvería a abrir todo o no? Sí, eso queda a criterio de ustedes. Yo lo que creo que hablamos en algún momento
era que, a ver, de alguna forma, cuando no tenía sentido que los dos hijos, que el file service y el de base de datos sigan corriendo si el padre terminaba, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, es así. Entonces, en ese caso, vos antes de matar al padre tendrías que ver el tema de matar a los hijos Sí, y el tema de Liberar los recursos. hacer con los mecanismos de IPC que creaste, porque si son persistentes, sí. la próxima vez que lo quieras levantar te va a decir que ya están creados, bueno, qué historia ya. Buenísimo, buenísimo. Claro, si no eliminás la cola de mensaje, por ahí volver a abrir el programa, te agarra el mensaje que tenías en la cola, hace cualquier cosa. Claro, sí, sí. Yo les diría que, a ver, eso lo puedes hacer con funciones de manejar la lógica de tu programa, se puede hacer con los exit handlers que explicó Julián, Sí, pero primero, o sea, capaz que mejor si se preocupan por tener la funcionalidad core del trabajo hecha y después empezar a ver esos detalles un poco más finos de cómo cierran las cosas y demás. Me buenísimo. parece, no sé qué opinan los otros. Listo, Sí, gracias. sí, yo estoy totalmente como digo. Primero que puedan, que el programa cumpla la funcionalidad, por lo menos para presentarlo en tiempo y forma, porque ya es un solo trabajo el que pueden presentar fuera de fecha. Claro, después eso último en la defensa nosotros podemos ver si nos parece que es algo que tienen que agregar, decirle, che, bueno, fíjate qué pasa cuando haces el exit para que no tengas que borrar los mecanismos IPC a mano, hacer la funcionalística de esto y lo otro. Pero me parece muy importante que primero tengan la funcionalidad y que veamos eso. Y después vamos a los detalles. Y para los que están recursando, que no se confíen que el segundo trabajo no va a ser tan corto como el segundo trabajo del año pasado. Así que no quieren hacer los dos juntos, no se los recomiendo. En el segundo trabajo vamos a meter bastante más de C. Así podemos afinar algunos conceptos, como todo lo que es relevamiento de memoria, layout de los programas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Agu, Alfo, Gaby. Yo estoy, pero no tengo preguntas. Yo también estoy acá. Estoy, pero si nadie, Gaby, si nadie más tiene preguntas, eres libre de arrancar. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Probaron el CMake que dejé en Slack? Que le dije que usen como plantilla. Make. Make. El Make. Me quedé pensando en lo de Gaby. Ah, eso, tiene la bandera de optimización máxima. No hace falta ¿no? usarla, ¿no? No, la dejé en 1, creo que la dejé. No. Bueno, Si la pueden dejar, mejor. Si no, nosotros podemos hacer un script que la revisa. Pero lo que pasa es que... Está bien, está en 1. La vamos a usar para ver si se copian los trabajos. Así que, nada, sépanlo. a mí me falla un formato, el 0x, creo que es el del Exa, me falla. No me acuerdo qué me dice exactamente. Sí, pero bueno, después, en fin. ¿Cómo? Que cuando lo ejecuto me da un error del procesamiento de MD5 que hago. Cuando, no me acuerdo bien cuál era, cuando calculo el hash, uso un formato porcentaje 0,2x, creo, y me dice que está mal o no me acuerdo qué. O que no es el mejor. Pero eso no debería ser con el flag de utilización. Sí, no sé. Igual, cuando lo compilas con el flag de utilización te genera ese error. Sí, Bueno, después lo vemos. Hace un hilo ahí en el Slack y ok, gracias. lo ves. Bueno. ¿Nadie más? ¿Están haciendo el trabajo, Bueno, chicos? ¿seguimos, Gaby? Como ustedes quieran, cuando ustedes digan. Sí, ya creo que estamos, ¿no? Si nadie tiene más nada. No sé si están, para mí están todos. A ver, los que están que respondan que sí. Vamos a ver cuánta gente hay.
Mirá qué buen método para la asistencia, Hugo. Sí, sí. Agarrar la mitad de la clase. Además de que se queda cargado, tiene ausente, todo esto sí, aparte quedan grabados y me lo manda Google luego. Así que también al final podemos decir, digan sí todos los que están. Bueno, perfecto, sigamos entonces. Sigamos, Sí, Gaby. por Dios. Gaby, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. ¿Se ve la pantalla, che? ¿Se ve todo? Sí, se ve perfecto. Sí, sí, Genial. se ve perfecto. Cualquier pregunta, si me pueden avisar ustedes, porque no puedo ver el chat, lo agradecería un montón. Lo que tengo armado más o menos era ver qué es lo que es CMake, una herramienta bastante copada que he estado usando. He hecho varios proyectos ya con CMake y es un cambio de paradigma bastante interesante. Más o menos había organizado esto, calculo que más de 45 minutos no me va a llevar, esperemos. Por la primera parte de ver qué es lo que realmente es CMake. CMake es un Build System Generator, no es un Build System. Build System, por ejemplo, es Gradle, que está escrito para código en Java. Si bien se adapta a C++, no es CMake parecido a Gradle, ni tampoco Gradle soporta el lenguaje como soporta CMake. Lo que hace CMake es ser más amigable con la interfaz de usuario y generar todos los archivos que son necesarios para los build generators, por ejemplo Make o Ninja, VS de Visual de Microsoft, Xcode, entre otros. Es multiplataforma y soporta múltiples compiladores, eso está bueno, se puede trabajar con CLang, GCC, ICC, entre otros. Lo bueno también es que a partir de las versiones modernas de CMake, puedo trabajar con MVCC, que es el compilador de CUDA. Los lenguajes son muy variados también, incluso yo creo que en las charlas que he visto, algunos dicen que soporta hasta JavaScript para hacerlo. Todavía no lo he visto yo en uso, pero según el presentador decía que sí. CMake comenzó alrededor del año 1999-2000. Hay dos categorías dentro de CMake. A partir del 2014 o en la versión 2.8 o la 3.0 se considera que es CMake moderno. Fue un cambio bastante radical de la forma en que se venía trabajando con CMake y empezaron a ver las cosas de otra forma. Por eso es como un breakpoint desde la versión 2.8 para atrás hacia la versión 3.0 en adelante. Este nuevo paradigma del Modern CMake es que todo es un target o un objetivo autocontenido. La versión actual creo que es la de 3.17.3, se actualizó hace unos días en los repositorios de Arch. Contempla, como bien dije, el cambio de ese paradigma del cual venía trabajando el viejo CMake, añadiéndole estas cosas nuevas, ¿no? Esta forma de pensar totalmente nueva. Saqué dos cosas interesantes de lo que son las charlas estas que están al final de la referencia, que hablan de dos requerimientos a la hora de construir un target, un objetivo. Es plantearse que todo lo necesario para construir de manera exitosa ese objetivo target forma un requerimiento de build de target, ¿sí? Eso puede incluir los códigos fuentes, los caminos, los macros de procesador, las dependencias, las banderas del compilador, entre otros. Y también habla de requerimientos de uso de target, es decir, todo lo que necesito para usar de manera exitosa ese objetivo target, como dependencia de otro target. Puede ser que mi programa haga uso de una librería dinámica, entonces yo tengo que marcar mi target, que es mi proyecto como objetivo, y decirle a CMake que yo voy a necesitar de esa librería dinámica para que mi proyecto funcione, ¿sí? Bueno, esta es la diferencia que le acabo de decir de Gradle versus CMake, digamos que es totalmente diferente. Y esto que está acá, que es un tree, medio pobre el tree, pero a la hora de trabajar en proyectos muy grandes con muchos códigos fuentes,
si bien no hay un dogma en el cual me diga tenéis que hacer siempre de esta forma, este camino, esta forma de hacer los proyectos me ha resultado bastante útil en poner siempre en los source todos los archivos C, en los inc todos los archivos .h, el doc genera la documentación y siempre se tiene un archivo de que es cmakeleaks.txt, que no necesariamente tiene que ser uno, puedo tener más adentro, más dependencia, y una carpeta build que es donde voy a generar el proyecto. Hay otras carpetas más que en el proyecto que hice, digamos, hacia las apuradas, que es la carpeta CMake, porque por ahí tiene unos archivos que necesito para usar en ciertas librerías. Me hace falta unos archivos que ya están por todos lados para configurar algunas cosas de esa librería para que CMake la pueda reconocer. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algo? Se me cortó internet. No, Gaby, te estoy escuchando bien yo. En cualquier momento, no sé, este internet mío es así. Sí. Viene la vaca, choco el poste y me quedo sin internet. Che, Gaby, te están preguntando la diferencia entre CMake y Make. CMake genera el Makefile que yo después voy a hacer con Make. Esa es la diferencia. O sea, en vez de hacer el Makefile a mano, CMake me lo va a generar para mí y yo lo único que tengo que hacer es decirle a Make, ya está el archivo Makefile listo, o puedo hacerlo con Ninja también, que ya le voy a mostrar. También dicen que supuestamente ellos, los de Ninja, los desarrolladores de Ninja, son mucho más rápidos que los que son los Make. Entonces, CMake te da esa facilidad muy sencilla, con una simple bandera, de especificarle para qué vas a construir el proyecto. Si hay alguna otra pregunta, si no, seguimos. Bueno, acá yo tengo un proyecto medio pelo. A ver si lo voy a presentar. La consola. ¿Se ve la consola? ¿Se ve bien? Perfecto. Genial. Este proyecto, bueno, ya había generado la documentación, por eso se ven tantos archivos. Consta de un archivo A, dos archivos .h, tres archivos .c, y usa una librería para leer esta base de datos que es SQLite 3. Y lo que hace es simplemente hacer de cuenta que es la cuenta de las Islas Caimán de Krusty, y puedes consultar el saldo y hacer una transferencia. Una pavada, pero bueno. Lo interesante es que el punto de partida es este archivo que es el cmakeleaks.txt, y se compone de la siguiente forma. Lo primero que hay que establecer es una versión mínima requerida para CMake. Acá le puse que la versión mínima es de la 3.10 a la 3.17. Ese es indispensable para trabajar con CMake. Puedo poner que, por ejemplo, si la computadora donde yo estoy por hacer el proyecto tiene una versión inferior a la 3.10, me genera un error. Pero ya de por sí, digamos, esto es mandatorio para poder hacer el proyecto. Después vienen los detalles del proyecto. Acá viene el nombre del proyecto, yo le puedo poner una pregunta. Ahí cuando vos creás tu proyecto, ese archivo viene vacío. Todo lo que escribiste acá lo creaste vos. Sí, todo lo tenés que ir creando. No te da un template como para que complete. No, viene pelado. Exactamente. Tenés que crear vos el TXT desde cero. Okay. Tenés la opción gráfica que ahí viene un CMakeView, digamos, donde vos de una forma más interactiva vas armando el cmakeleaks.txt, pero lo básico es más o menos esto. Ok, gracias.
nombre del proyecto, la versión de mi proyecto, la descripción, y acá yo le voy a decir con qué lenguaje quiero trabajar. En este caso dije que era con C, CXX es con CPP, y en las nuevas versiones puedo ponerle incluso que quiero trabajar con el lenguaje CUDA, en el cual CMake ya va a saber que tiene que ir buscando el compilador de CUDA, perdón. Yo le puedo decir con qué estándar va a trabajar. En estándar del lenguaje acá le puse el 11. En la parte de C++ soporta hasta el estándar 17 y cualquier otro que quiera poner. Y yo acá hice una opción interactiva que era para generar o no la documentación, ¿sí? Option, ya a ver cuando le ponga el CCMake cómo funciona, me permite seleccionar si quiero construir la documentación o no. Y al igual que un lenguaje, digamos, convencional, tengo las pruebas lógicas, un if. Si es on, es un true. Si es off, es un false. Entonces acá pregunto si voy a hacer la documentación. Le digo que me busque el packet Doxygen. Si me encuentro Doxygen, yo le digo, bueno, configurame el Doxygen que tenga todas estas opciones. Yo le digo el punto de partida. Todo lo que genero con el Doxygen -G de consola lo estoy haciendo acá. Después la otra opción es añadir el código fuente. Necesito decirle, che, CMake, desde acá vos me vas a tomar todos los archivos C y todos los .h. Generalmente lo que se hace con CMake es decirle de manera explícita. O sea, archivo por archivo, cuáles van a ser los que van a hacer el proyecto, que va a necesitar mi proyecto. No saben recomendar esta opción de acá. Yo la puse porque eran 3 archivos, 4 archivos. Y para poca cantidad de archivos menos anda, no tenía ganas de escribirlos todos, la vagancia nomás, pero no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque si yo modifico uno de estos archivos, o añado un archivo nuevo, CMake va a recorrer toda la lista de archivos nuevos, lo cual puede ser un poco desperdicio, digamos, la capacidad de procesamiento, no sirve mucho. Pero es bastante rápido. Si son pocos archivos, va más o menos bien. Después, lo que tengo que decirle es cuál va a ser mi ejecutable, cuál va a ser mi binario. Yo le pongo el nombre de binario y le pongo los archivos que va a leer acá. Esto lo trata source y hears, lo trata como variables. Entonces, para hacer las variables como en shell o en bash, le pongo el signo pesos. Yo puedo tener múltiples instancias ejecutables. CMake se va a generar múltiples instancias ejecutables. Puedo tener varios, puedo añadir otro. Para usar en la librería que usé para la base de datos, que es SQLite 3, yo le tengo que especificar esta carpeta CMake, donde hay un archivo de configuración para SQLite 3. Vienen algunos otros. Por ejemplo, Blast también me parece que he visto. Y lo único que hago es decirle, bueno, que me incluya los directorios de SQLite 3, o sea, los archivos de la librería, y le voy a decir Target Link Libraries. O sea, a mi proyecto, que es el ejecutable banco, le voy a decir, vos banco, te vas a, las librerías de SQLite 3 van a apuntar hacia vos porque vas a hacer uso de esas librerías. ¿Sí? Con eso más o menos es cómo se construye la base para manejar CMake. ¿Alguna pregunta? Gaby, te hago una pregunta. En la parte que vos ponés, que vos estás testeando si está la opción Build Documentation, ¿esa opción sería algo que le pasas al make, al CMake, cuando lo querés buildear? ¿Cómo es? Al CMake, ahí te muestro cómo es. Ahí te muestro cómo es la opción esa. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Sí, dale vos. En donde dice SQLite 3-libraries. Sí. ¿De dónde sale esa variable? Porque me perdí. La ley, digamos, como ¿cómo decirte? De el path de CMake. Ah, ok, listo. Ya, o sea, este archivo que está acá configurado le dice el path de dónde están todas las librerías. Yo te iba a preguntar sobre, suponiendo, decías cuando agregabas los archivos, suponiendo un proyecto muy, muy grande, ¿tenés forma como de referenciar a otros archivos para que incluyan otros archivos y se complementar un poco?
Porque Exacto. ahí como que pones asterisco y me imagino un proyecto grande, millones de archivos Empezás a ahí. dividir. Empezás a dividir Ok. y empezás a poner dentro de esas carpetas donde tenés los archivos grandes una estructura similar, un cmakeleaks.txt que junte todos esos archivos, haga una configuración local y después tenés uno global dentro de, digamos, de la carpeta raíz del proyecto que va a generar todo el proyecto. Pero sí, en archivos proyectos muy grandes sí se hace eso, porque si no te volvés loco. Supongamos que vos, no sé, tuvieras 5 directorios con partes distintas de tu proyecto, ¿cierto? Cada uno con un CMake list con lo que necesita para buildear esa parte. Y arriba tenés un top level que cuando incluye esos directorios busca si hay un archivo de ese tipo, o se lo tenés que especificar vos, ¿cómo es? Add subdirectory, hay una opción de CMake, una función, que vos le decís que añade ese subdirectorio, pero ese subdirectorio tiene que tener un cmakeleaks.txt para que lo levante el archivo de top level. Ah, perfecto. Gracias. Si me dejas buscar, acá en la presentación de CMake hay un ejemplo que por ahí puede ser un poco más esclarecedor. Acá, si se ve. Sí, se ve medio grande, pero se ve. El presentador hizo una calculadora en la cual usaba la librería Boots para hacer las operaciones, y fíjate que tiene bastantes archivos, le hice en C++, tiene dos opciones, tiene una calculadora que es para la versión free y otra calculadora que hizo con la versión premium, pero fíjate que tenés distintos cmakeleaks.txt que van referenciándose a las distintas partes del proyecto. Después vos los articulás a todos. Hay una estructura jerárquica, digamos, en cuanto al CMake. Fíjate que el último es el que usa para hacer referencia a todo esto. No sé si ayudó un poco más esto o embarró más la cancha. No, está claro. Me queda claro la estructura jerárquica, perdón, pero también te permite linkear otros proyectos, ¿no? Yo tengo, no sé, una app en algún lado con código en una carpeta y quiero usarla en otro lado. CMake, ese link me lo resuelve también, onda, le puedo decir, este es otro proyecto CMake que implementa CMake y lo quiero usar. Sí, podés decirle que use otro proyecto, sí. O sea, en ese caso vos tenés que verlo de esa forma. Tenés un target o un objetivo y estás necesitando lo que te hace falta para ese target y objetivo, entonces necesitas target link para que sea el link entre esos dos objetivos. Claro, que básicamente va a leer el CMake list del top level de la otra app y este va a incluir todo lo de abajo. Claro, y el otro va a terminar incluyendo todos los CMake lists de esa app y después el tuyo del trabajo del directorio. Sí, para proyectos grandes, sí. Hay distintos patrones, digamos, de diseño a la hora de hacer esto. Muchos saben dividir en pequeños CMake lists y bueno, yo lo hice por un proyecto muy chiquito, no me hacía falta, digamos, poner tantos. Sí, claro. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora lo interesante es que una vez que vos tenés eso, o sea, una vez que ya configuraste el archivo CMake, está bueno ver a ver cómo se hace la parte de la construcción, ¿no? Yo acá ya hice digamos, la parte de CMake. Vamos a ver si... Para invocar CMake, digamos, a CMake y decirle, che, mira, este va a ser el archivo con el cual vos vas a generar el proyecto. En mi caso, como está en el top level, le hago CMake, punto. Entonces me encuentra cuál es el compilador de C. Me está diciendo que voy a usar GCC. En los AVI, encuentra la librería SQLite, que si me da un error me diría que no. Hace la configuración y genera los archivos listos. Entonces lo que me hace es generar todo esto.
Me hace, como le decía yo, un makefile. Acá te dice CMake, genero este archivo. Y está todo, digamos, más detallado, toda la parte de el makefile que uno hace por ahí a mano. ¿Sí? Acá está todo. Entonces, yo puedo directamente hacer un make y está el binario listo. Otra forma también que tengo para trabajar e invocar CMake por ahí para configurarlo es poner CMake punto punto. Y acá está la opción que me preguntaban recién de la bandera. Acá está en off. Si yo le pongo enter, está en on. Y yo le puedo especificar a CMake qué tipo de release voy a hacer. Qué tipo, digamos, de construcción. Puede ser release o debug. Si yo le pongo release, ustedes se preguntarán qué es lo que hace con release. Con la tecla T, yo me voy acá y yo estoy viendo cuál va a ser las banderas que le va a poner al compilador para cuando es release. Cuando es release, siempre le pone la bandera -O3 y puedo configurar de banderas. Le puedo decir que use bandera -O2 o O1. Acá también le puedo decir que quiero saber más información respecto a la hora de cuando hace la compilación el linkeo. Acá están las opciones del include lib y include library, que son las de que me preguntaban recién del SQLite 3, están especificadas. Y una vez que yo ya configure, directamente pongo C y G para hacer la configuración. Hago un make. Y ya está. Entonces yo puedo usar el programa de manera muy sencilla, muy tonta de usar el programa. Dime mucho, digamos, a la hora de hacerlo. Pero lo interesante es, digamos, que CMake ya hizo toda la parte del linkeo de la base de datos, toda la parte de la librería, digamos, de SQLite 3. Y, por ejemplo, yo le quiero decir que haga la documentación, entonces yo le pongo make.oxygen. Ya me hace toda la documentación, faltan acá unos errores del graph, no sé cuánto. Le doy bolilla. Y la documentación está en doc. La salida fue que le especifiqué yo, doc.html. Y acá tengo toda la descripción de los archivos. No la podemos ver porque estás compartiendo nada más la consola, perdón. pero te creemos, no pasa nada. Perdón. Ahora la... No, pero está bien, si no, no es para... No hace falta. Claro. Por eso te decía, te creemos. Claro, después si hiciste mal la documentación, no importa. Igual no había mucho para documentar, así que es más o menos lo que puse de documentación fue esto. Pero para mostrarle, digamos, que la documentación que se genera con CMake. Otra cosa que puedo hacer yo con CMake también es hacer si yo quiero decirle no quiero usar más make, sino quiero hacer ninja, por ejemplo, entonces con la bandera -G ninja yo le digo que, especificándole el archivo txt, el cmakelist.txt, me hace la construcción para usar ninja. Entonces directamente yo puedo usar ninja y la aplicación sigue estando, digamos, funcionando. Puedo cambiar de uno a otro sin preocuparme mucho de hacer de nuevo un archivo, hardcodear de nuevo un archivo. Otra cosa que tenía era, bueno, algunos autores dicen que CMake es como ir al dentista, a nadie le gusta, pero es necesario.
Hay muchas otras cosas más, como integración con CUDA, podés usar librerías de paralelismo, podés usar, bueno, Bus, que ahí está en el ejemplo. Hay muchas opciones más, y la documentación oficial está muy bien hecha, tienen bastante bien explicados cómo hacen las funciones, incluso con algunos ejemplos. Y era más o menos para mostrarle eso de CMake. No sé si alguien tiene alguna pregunta o... Yo tengo una. Suponete que vos tenés muchos proyectos que ninguno implementa CMake y por lo que me contaste ahora, como para yo, y todos los proyectos se usan entre sí, ¿no? Ponerle un binario, no sé, para compilar uno necesito 20 otros. El paso 1, es decir, yo puedo tener un proyecto en CMake y los otros no, porque se me hace como que tengo que tener todos con CMake para que armoniosamente funcionen. ¿Cómo es ese paso de no tener ninguno a tener muchos? ¿Se puede hacer de a poco? No, tenés que tener todo en CMake para la migración. Ponele que yo tenga ahora, no sé, 10 proyectos y todos entre sí se usen o se utilicen. Y esos proyectos los tenés en un Makefile, por ejemplo. Sí, ponele que lo tenés en un Makefile, no están implementados en CMake, entonces yo debería escribir el CMake de los 20 proyectos que tengo o puedo empezar con uno y que llame a lo que ya está de los otros proyectos. Pero esos 20 proyectos te generan un binario por cada uno, ¿cómo es la Sí, estructura? ponele que son 20 proyectos, o no sé, muchos proyectos que ninguno tiene CMake, tienen su Makefile y generan su binario. Y claro. Yo Sí, quiero utilizarlos desde mi lado y quiero agarrar uno para empezar a jugar con CMake o porque, no sé, la empresa decidieron usar CMake. Esa transición. Eso tendría que averiguarte bien cómo es, pero generalmente casi siempre yo lo he visto que empiezan con CMake y arrancan ahí con CMake. No he visto que usen proyectos que no tengan CMake, pero Okay. tendría que averiguar y te digo. Gracias. Chicos, ¿dudas? Hola Gaby. Sí. Yo me quedé una consulta. ¿Dónde se ponen los flags, por ejemplo, para compilar que nosotros ahora en el DP estamos usando los flags que tenemos que usar? ¿En qué parte se pondrían? Los flags, cuando vas a hacer CMake acá, le pones Sí. un T, y estos son los flags que va a poner. Vos acá le estás especificando los flags de C, los flags que va a tener cuando haces un debug, un release, estos van a ser los flags que va a tener. Tenés distintas opciones, pero acá están por especificados y le pones. Que viene por defecto con esos flags. Viene por defecto con todo esto. Claro, quitarse a un... Exactamente. Conveniente, ¿no? No, lo podés modificar. Yo incluso puedo hacer acá. O sea, de manera estándar, el código que vos le vas a hacer un release lo querés optimizado y el que vas a debugger no, por ejemplo. Exactamente, incluso puedo agarrar acá y decirle que -G3 para tener seguramente son prácticas conocidas, entonces ya viene el archivo así, después vos como mostró Gaby lo modificás. Exactamente. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso era más o menos la idea. Espero no haber aburrido mucho y alguna otra consulta que quieran hacer, cualquier cosa, nos escucho. No, muy bueno, Gaby. La verdad no lo conocía y buenísimo. Después lo voy a chusmear. Che, ¿vos lo usás hoy activamente en tu trabajo? Sí, en un proyecto que estoy haciendo de la PPS sí lo estoy usando con CUDA, en CMake. Buenísimo, Gaby, estuvo muy bueno. Quería felicitarte. Una opinión personal que... Sí. También abrí la invitación si querías quedar algo de esto. No, que a más de uno le puede decir, qué al pedo, una herramienta para generar un make para poder compilar. Cuando trabajás con proyectos grandes es súper importante un build system como Make. Y si tenés algo que te construya Make, mejor, porque los que han visto Make, alguna vez estuvo compilando módulos para el kernel o
hay cosas que realmente Make que vos lo agarrás y decís, no puede ser tan SIDA. O sea, hay Make que realmente vos lo ves así y decís, no puede ser lo que están haciendo acá. Porque resuelven, o sea, Make se inventó hace mucho y tiene que ser retrocompatible. Y tuvieron que empezar a resolver problemas con Make a medida que fue avanzando, porque la implementación más importante del Make por ahí, hoy en día me parece que es para lo que se inventó, que fue para construir para vender el kernel de Linux. Y tuvieron que parchar muchas cosas y quedó horrible. La verdad es que voy a agarrar un Make de los largos o proyectos medio complicados y ves el Make y decís, no puede ser que esto esté hecho así. Sí, tenés muchas opciones de configuración también que por ahí se hace medio engorroso. Imagínate. Sí, obviamente. Lo feo que es para que haya una herramienta que te haga una herramienta que te compile, ¿no? Sí. Y, bueno, lo que me faltó mostrar también es, por ejemplo, que es muy fácil agarrar y decir, qué sé yo, me harté de GCC, no quiero usar más GCC. Entonces, agarro y digo, me voy a Clang. Acá tengo, le digo, búscame el compilador de Clang y voy a poner acá el verbo C, que se vea. Hace la configuración. Cambio de compilador, por eso me reseteo las banderitas. Pero lo puedo agarrar. Y ver, por ejemplo, que acá me está haciendo con el estándar GNU 11 los objetos O, punto y todo con el compilador de Clang. O sea, cambié de compilador de esa forma sencilla, es decir, en vez de usar el pad de GCC, yo uso el pad de Clang y nada más. Y ya se autoconfigura todo después para que yo pueda hacer, digamos, el make y poder usar el programa como si lo hubiese compilado con Clang. Muy bueno. Cambiar de compilador es más común de lo que muchos creen por ahí. Por un lado, bueno, primero la mayoría de las distribuciones de Linux, las que no son run release, o sea, la mayoría, siempre traen compiladores viejos. Y muchos programas necesitan ser compilados con cierta versión del compilador. Por ejemplo, CUDA hoy no está, la última vez que me fijé, CUDA no estaba soportando GCC 9, estaba usando GCC 8, me parece. Entonces, si quería usar CUDA, tenías que activar el compilador de GCC 8, pero después si iba a hacer otra cosa, tenías que usar GCC 9. Si usabas OpenMP 4, tenías que usar la última versión de GCC, pero si usabas OpenMP 2, tenías que usar la versión 4.8.6. Para compilar el kernel, en una época solamente podías compilar con la versión 4.8.6. Hoy creo que ya cambió eso. Pero es bastante común cambiar de compilador o cambiar las rutas de las librerías también. Entonces está muy bueno tener una herramienta que te lo gestione. Sí, o si por ejemplo querés probar la performance de cómo un compilador hace el código con respecto a otro, si estás trabajando por ejemplo para ver programación paralela, es mucho más simple con CMake, directamente le cambias la ruta y ya está. Gaby, te hago una pregunta. Si sí, vos... Sí, decime. No sabía si tenía abierto el micrófono. Te decía, si yo saco, por ejemplo, los source de ahí y el makefile, dejo, o por ejemplo, le borro todos esos archivos que te crea CMake y le dejo solo el makefile, ¿andaría lo mismo o lo tengo que dejar con todo ese conjunto de archivos auxiliares que te crea CMake? Sí, son los archivos de caché para cuando vos tenés que estar haciendo muchas veces el make, pero la verdad que nunca los borré. Yo calculo que sí, que los puedes borrar. O sea, siempre creaba eso, el CMake caché y todo lo demás que son puntos de entrada por ahí del makefile. Habría que verlo bien en detalle, pero...
Claro, digamos, yo lo que por ahí mi duda es si quiero exportar el proyecto, ¿hace falta que me lleve todos esos archivos de caché o solo con los sources y el makefile ya estoy? Pero vos exportarlo en qué sentido, el binario o el proyecto de código fuente. Por ejemplo, que yo uso CMake ahora y cuando tengo que presentarlo para el TP y cuando tengo que presentarlo voy a tener que entregar los sources y el makefile. No, entregás el source y el cmakelist.txt, nada más. Porque a partir de CMakelist construís todo lo otro. De una. Es como que reemplaza el tener que usar un makefile y puedo moverme con el CMake. Claro, por eso es multiplataforma, porque te permite ir de una plataforma a otra. Ahí va, gracias. De nada. Bueno, ¿cayeron todos? Sí, fueron todos. Los aburrí, los dormí a todos. Perdón, estoy con problemitas de internet, yo me cago 2x3, pero muy bueno, Gaby, felicitaciones. Muchas gracias, Gus. Yo por mí acá ya terminé, así que no sé. Por el chat Buenísimo. Si alguno le queda una duda, aprovechenlo que estoy Gaby. Ahí creo que te preguntaban en el chat si se pueden ejecutar test. Sí, podés integrar, creo que Catch y Google Test, lo podés hacer, e incluso le podés decir a CMake que ejecute solamente los tests cuando estás trabajando para la hora de ver cómo funciona. Podés decirle también que hay mucha tinta en el tintero para seguir trabajando, pero bueno, era más o menos introductorio para ver poquito las bases, así medio, digamos, las primeras piedras de esto de CMake. Pero sí, la forma de trabajar, sí, tenés para hacer test, para proyectos mucho más grandes, tenés muchas opciones más que por ahí escapan al tiempo y al conocimiento mío de CMake, ¿no? Una pregunta, ¿lo tenés integrado con algún IDE? El C-Lion te levanta siempre los proyectos en CMake, casi siempre. Sí, por default te lo tienen CMake. Te lo tira por CMake y lo puedes levantar tranquilamente conteniendo el CMake file, el IDE te lo levanta el proyecto. Sí, en GitHub cada vez hay más proyectos en CMake. Sí. La mayoría de las grandes librerías ya están todas en GitLab con CMake. Y ahí a la fuerza uno tiene que aprenderlas. Es que se ha vuelto muy popular ahora. En estos últimos años, las últimas versiones se han vuelto muy popular. Y desde que integraron CUDA, les da un avance más o menos impresionante. Ya de poder tener los códigos en CUDA y poder hacer un programa híbrido que use parte de C++ y use una librería en CUDA, con CMake fue bastante sencillo. Sí, de hecho, Bueno, todas las librerías que compilé últimamente, todas con CMake. Sí. Casi todas las científicas ya están todas con CMake. Todo lo que es NetCF, HF5, todas esas ya están en CMake. Digamos, independientemente de si lo van a usar en sus proyectos o no, al menos es interesante saber qué es y los dos comandos que necesitan para construir algo a partir de un CMake list. Al menos eso, ¿no? Sí, se ha vuelto bastante popular ahora. Es que también se ha hecho muy fácil de usar, entonces, dentro de todo, si vos lees la documentación, te das cuenta de muchas opciones más de configuración, hacer cosas más específicas, digamos. Sí, aparte les puede pasar que quieren descargarse una librería y cuando les compilan tienen algún problema con las versiones o algo, entonces está bueno tener un poco en la cabeza la estructura de estos archivos de CMake para poder encontrar la solución al problema, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando vos creas... Más allá de los mensajes de error, por ahí, viste, pueden... Cuando tenés un proyecto con muchas dependencias, está muy piola
porque bueno, vas definiendo de dónde sacar cada dependencia. Claro, o si tenés un proyecto que vas a hacer paralelismo, también es muy fácil usar las librerías de paralelismo. Y por ahí, viste que trabajar con la librería de paralelismo tenés muchas banderas que tenés que pasarle el compilador y se vuelve un poco engorroso por ahí poner tantos GCC menos tanto, y bueno, CMake agiliza ese trámite, digamos. Sí, bueno, si nadie tiene una pregunta, vos, Diego, tenías algo para mostrarnos, ¿no? Sí, con el tema este de las estructuras y los atributos, eso que subió Julián en los recursos, ya que tenemos tiempo, ¿no es cierto? No es tan tarde, son 6:30. Recién armé unos codiguitos para mostrarle el tema del layout en memoria de las estructuras. Es algo muy simple porque lo hice mientras Gaby hablaba, pero bueno, puede servir para tener un poco de idea sobre el tema. Acá les voy a ver, les comparto la pantalla. Volví. Se me había cortado internet. Bueno, ¿están todos viendo? Sí. Bueno. Básicamente, lo que hice acá es armar 3 estructuras, ¿cierto? Con distintos campos. Y mostrarles el tamaño que termina teniendo cada estructura y la posición de memoria de cada uno de sus miembros. ¿Está bien? A ver, por ejemplo, veamos esta estructura test 1. Tiene un entero de 16 bits seguido por otro entero de 32. ¿Cuánto tamaño se imaginan ustedes que necesito para almacenar estos dos valores? Uno de 16 bits y uno de 32. ¿Alguien? No avancé hasta que alguno diga algo, ¿no? Claro, es así. 48. ¿Y en bytes cuánto es 48? 6. Ok. Bueno, ahora esta otra. Tengo un char seguido por un entero de 16 bits. ¿Cuánto espacio necesito para almacenar eso? Bueno, este dice 32. Los otros, 16, 17. No. Tengo un elemento de 1 byte seguido por otro elemento de 2 bytes. ¿Está bien? Y la estructura test, la que le puse test 3, es la misma estructura que la 2, pero con el atributo packet. Ahí preguntaron si el char no dependía de la compilación. No, el char es independiente del sistema operativo y de la arquitectura, porque está estandarizado en el... ¿Cómo se llama? Sí, pero está más arriba, en POSIX. Y básicamente hay dos que están estandarizados, uno es el char y otro es el wchar, que ocupan siempre 1 byte y 32 y 4 bytes. A ver, ahí voy a abrir otra terminal para mostrar el output de esto. Así lo muestro en pantalla de video y es más fácil. A ver. Ahí están viendo las dos terminales, ¿no? Sí, pusiste ver todo el monitor, Diego, ahí. Sí, pues lo tengo. Pero lo que pasa es que se ven los dos monitores. Ah, ok. ¿Querés que lo abra en el mío? A ver, para. ¿Ves? Porque si lo pongo así me muestra una de las dos. Sí, no podés abrir. O partís bien como una terminal. ¿Se ve muy feo si muestro los dos monitores? No, pero abrí una pestaña de la misma terminal. Ah, para. Se enchufa el monitor. Listo. Ah, qué hijo de puta. Vamos a arreglar rápido. Sí, ahí está. ¿Estamos ahí? No estamos transmitiendo nada. No, por más que desenchufe el monitor, tenés. Sí. Ya está. Tenés que desactivarlo desde coso. Seguimos viendo los dos monitores, Diego. Sí.
Qué cagada. No, poné compartir terminal y abrir una pestaña nueva en la misma terminal. Pero no estar viendo las dos juntas, bro. No. Bueno, no importa, voy cambiando. A ver. Vamos acá. Estamos ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que la estructura 1 tenía un campo que era un entero de 2 bytes Sí. seguido de un entero de 4? ¿Está bien? Sí, maximizar la... Ahí. Ahí está. Entonces, el A de la estructura 1 eran 16 bits y el otro era 32. Ahora, fíjense la posición de memoria, que está expresada en bytes, obviamente, donde arranca A y donde arranca B. Fíjense que B arranca a 4 bytes de distancia de A. ¿Cierto? Entonces, esto quiere decir que el layout de memoria de esa estructura es el siguiente. Si lo vieras así como un array continuo, ¿cierto? Acá tendríamos el byte 1 de A. Epa. Esperen que el teclado se está muriendo. Ahí está. El byte 1 de A, el byte 2 de A. Acá tendríamos un padding, que es un byte con nada que inserta el compilador para alinear a 4 bytes de memoria cada uno de esos campos. ¿Por qué hace esto? Entonces acá tendríamos 2 bytes de padding, o sea, de relleno, ¿cierto? Y después acá arrancaría el byte 1 de B, el byte 2 de B, ¿bien? Tenemos estos 2 bytes que son de rellenos. Entonces, el campo 1 arranca en la posición 0, y el campo 2, o el campo B de esta estructura, arranca en la posición 4. Eso es algo que hace el compilador, ¿por qué? Porque por defecto lo alinea como si las palabras de memoria fueran de 4 bytes. Entonces, como B, que es de 32 bytes, no entra todo en una palabra de memoria, lo que hace es pasarlo a la palabra de memoria siguiente. ¿Estamos de acuerdo? No entró en la palabra porque ya estaba los 2 bytes viejos de la Estaban otra los 2 variable. bytes del primer entero, y como el segundo entero no entra todo en una palabra de memoria de 4 bytes, lo pasa a la palabra de memoria siguiente. Eso tiene una razón muy importante con el tema de la performance. Claro, ustedes piensan que si el campo B estuviera en 2 palabras de memoria distintas, yo tengo que hacer 2 accesos a memoria para poder leer ese valor. Leo primero los 2 bytes y después acceder a la otra posición de memoria para leer los siguientes 2 bytes. Y a eso después lo tenés que cargar desplazado o shifteado en el registro que vas a operar. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de digitales 2? Tenés un pedazo de una variable en uno, otro pedazo de la variable en otro, para meterlo en el mismo registro, primero tenés que tener 2 accesos y shiftear. ¿Estamos de acuerdo? Eso con lo que tiene que ver con la alineación. Ahora vamos a ver qué pasa con la segunda estructura. La segunda estructura tenemos un char seguido por un entero de 2 bytes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa acá? Ese entero, como tiene 2 bytes y el char tiene 1, sí entra en la misma palabra de memoria. ¿Cierto? Entonces, estos 2 campos van a estar sobre la misma palabra de memoria. Ahora, si ustedes se fijan, el A está en la posición C. C y D. ¿Cómo? No. C y D. Es un byte. Es un char. En un char pensé que era de 2. El segundo, en lugar de arrancar en la posición D, arranca en la posición E. O sea, ¿qué quiere decir? Que si vemos
¿Qué pasa? Si viéramos el layout de memoria, acá tenemos el char, acá tenemos un byte de padding, y acá tenemos el byte 1 de B y el byte 2 de B. ¿Está bien? Si se fijan en el tercer caso, es el mismo caso que la estructura test2, excepto que yo le agregué el atributo packed. Y fíjense que ahora el char y el otro entero están en posiciones de memoria consecutivas. ¿Está bien? Porque el siguiente en Excel, el siguiente del 9 es la A. Entonces, ¿por qué estamos explicando esto? Preguntarle primero si a alguien se le ocurre por qué esto es importante a la hora de poder hacer el acceso a la tabla MBR con un solo acceso a obtener toda la información. ¿Alguien lo ve o se le ocurre algo? ¿Cómo relacionar esto con la lectura de la tabla? Uno que diga que tiene una idea. O digan que no, por lo menos. Bueno, básicamente es esto. En el caso, por ejemplo, de la tabla MBR, yo lo que tengo son un montón de datos para que no haya huecos sin información. Exactamente. ¿Qué pasa? En el caso de la tabla MBR, yo lo que tengo es un montón de información, pero en direcciones de memoria consecutivas, ¿cierto? Yo tengo que, bueno, estos 2 bytes que arrancan en esta posición, los tengo que tomar como un entero. El siguiente lo tengo que tomar como un byte solo. El segundo lo tengo que tomar como un entero de 32. ¿Cierto? Entonces yo puedo generar una estructura que tenga ese mismo formato, que tenga esos mismos campos, para que sea más fácil procesarla. ¿Me explico? El tema, que si yo dejo que el compilador me optimice y me ponga esos huecos, cuando yo agarre toda esa data que está continua en memoria y la grabe de una en la estructura, lo que me va a pasar es que me van a quedar desalineados los campos de la estructura con los campos del dato original. Entonces, cuando le lea la estructura, va a tener cualquier cosa. ¿Se entiende? O sea, si yo hago un read de la dirección de memoria donde yo tengo esa partición de MBR, y en vez de pasarle un puntero a un buffer de char, le paso directamente un puntero a la estructura, es lo mismo, porque es un puntero, ¿no es cierto? Es un puntero, entonces el read me va a empezar a escribir desde el inicio de la estructura hasta tantos bytes como yo le indique que lea. El tema, que si yo dejo que el compilador le meta esos huecos, ese padding, ese relleno, ¿está bien? Los campos no van a estar donde yo espero. Yo le voy a decir, léeme 512 bytes y guardarlo en esta estructura, pero resulta que esa estructura es más grande de 512 bytes. Por más que todos los campos internos que yo le haya definido sean de 512. Sumen 512 en total. ¿Se entiende? Entonces, supongamos que yo tengo una estructura de datos en memoria donde tiene los primeros 2 bytes que representan, para el caso del primer caso que les mostré, que era un entero de 16 y un entero de 32. Yo en la memoria tengo 6 bytes, donde los 2 primeros representan el entero de 16 y los otros 4 el entero de 32. Si yo agarro y hago un read de eso directamente guardándolo en la estructura, en el caso A se me va a guardar mal, porque voy a tener esos dos bytes de relleno donde se van a escribir datos que nunca voy a leer. Porque cuando accedo a los campos de la estructura, el compilador me resuelve esos offsets que él mismo inserta. Entonces, de esta forma, si ustedes usan, por ejemplo, ese atributo packed y generan y crean una estructura bien diseñada con todos los campos del MBR, lo pueden leer directamente y no necesitan estar parseándola siempre que enviemos una estructura. No. Bueno, pará. Ese es el otro tema que hablamos cuando está todo bien si para el trabajo ustedes agarran la estructura y la meten en el socket. En la vida real,
Si yo agarro y compilo del otro lado con otro compilador, incluso hasta con otra versión del compilador, puede que el padding que meta sea distinto. Sí, no, incluso digo, Entonces, sí. un poco más cerca, incluso si ustedes compilan para 32 bits y están usando, en el otro lado tienen un sistema de 64, desde ya que lo van a armar mal. Sí, pero el alineamiento por defecto es si usan GCC, Sí, el alineamiento es el mismo. 4, esté en la arquitectura que esté. Me refería al tamaño de los campos. Ah, sí, sí. En realidad, cuando ustedes tienen estructuras que quieren mandar por un socket, lo que deberían hacer, no lo vamos a pedir como requerimiento del trabajo, pero lo que se debería hacer es, para que lo tengan en cuenta, es serializar esa estructura. ¿Cierto? Básicamente es armar un buffer con todos los datos de la estructura, pero tirando el padding, digamos. Eso lo pueden hacer con una aritmética de puntero, un par de cosas, no es tan complicado, hay muchas librerías que lo hacen ya. Pero bueno, es para que lo tengan en cuenta y para que sepan que esos atributos les pueden servir en algunos casos para facilitarles la vida. Esto lo vamos a usar en el trabajo 2 seguramente. Son cosas de GCC, o sea, tengan en cuenta que estas son cosas que son de GCC. Con lo cual, si ustedes van a usar algo de eso en algún software, tienen que poner que tiene que ser compilado con GCC. Claro, serializar sería sacar los padding. Exactamente. A ver. Sí, en verdad no solo sacar los padding, es llevar todo a ASCII, en verdad. Porque incluso te puede pasar que de un lado uses Little Endian y del otro uses Big Endian y tengas ordenado al revés byte. Es bastante más complejo de lo que parece. Sí, pero digamos, básicamente el proceso simple para... Yo tengo datos en mi aplicación en forma de estructura. Ahora quiero mandárselos a otra aplicación a través de la red. Los que sean enteros, los paso al formato de red, ¿cierto? Con el nton y esas funciones. Y después agarro todo eso y lo serializo. ¿Cierto? Es decir, agarro un buffer y escribo, bueno, si primero tengo un entero de 2 bytes, escribo esos 2 bytes. Agarro el siguiente campo. Escribo otros bytes que corresponden a ese campo en la posición siguiente del buffer. Y así. Estaría borrar los padding, sí. No está mal, por eso le digo, no está mal si usan estructuras para el trabajo, si meten la estructura pelada hacia el socket. Si le funciona no hay drama. Pero está bueno tenerlo en cuenta, digamos, para... Hoy la vida no mandarse una cagada indetectable. Claro. Hoy ya está bastante estandarizado, pero si ustedes agarran protocolos muy viejos de internet, los protocolos son tipo ASCII, se envían caracteres sueltos directamente. Por ejemplo, SMTP, que está en Evermail, que es de los 80, son protocolos tipo ASCII donde vos mandabas letra por letra y se interpretaba letra por letra con respecto a la tabla ASCII, de tal manera que no tengan problemas con el tema de Little Endian y Big Endian, porque todavía en ese momento no estaba muy definido los procesadores que estándar iban a usar. Entonces, bueno, eso. ¿Se entendió todo esto, no? Si quieren... Está bueno, si quieren leer los atributos de GCC, tiene varias cosas interesantes con respecto a cómo podés definirle qué alineamiento querés los datos, a 1 byte, a 2 bytes, a 4, a 8. Pueden hacer varias cosas que están buenas. Estaría bueno que los lean. Sí, yo dejé el manual, yo sé que es largo el manual, pero por ahí, si lees cosas salteadas, está bueno. Y de esta forma, básicamente, en una sola lectura pueden sacar toda la tabla de particiones de una sola. ¿A alguien le quedó alguna duda y quiere que reveamos algo? O sea, el ejemplo que di es muy rústico porque lo hice en 5 minutos, pero tienen ganas, alguna duda más, podemos verla hacer alguna otra demostración. Bueno, creo que estaríamos. Estamos, ¿no? Bueno, ahora quiero que todos los trabajos tengan esto, ¿no? ¿Agu? Y si me
Y- Agus, Creo que. Perdón, se me cortó. no sé si Hola. querés- Sí, Sí, hola. te escuchamos. No, bueno, si ya estamos, tomamos lista. ¿Querés, Julián? No, quiero saber que esto le haya quedado claro. O sea, me interesa mucho que haya quedado Sí, claro. sí, sí. Habría que ver si los chicos lo entendieron, pero está buenísimo. Y espero que les sirva para el trabajo. Sí, y el trabajo 2 lo vamos a volver a usar. Sí, sí. No le vamos a adelantar mucho hasta la semana que viene, pero sí se va a usar el trabajo 2. Bueno, Bueno, no sé si queda alguna duda. ¿Es tiempo ahora o callar hasta Slack? sí, estaba acá, dice el TPO lo implemento. Está bueno, está bueno. Después de última subiste ese ejemplito o lo que sea al Slack. Hay cosas que, por ejemplo, en algunas partes, algunas estructuras de datos chicas así en el kernel, por ahí vos ves que un guaso le mete un atributo de esto y dice, bueno, lo alinea así para que entre como una estructura que se usa mucho, de esta forma, entra en una sola línea de caché, por lo tanto aumenta la performance. Ujú. O sea, tiene Se usa- una razón de ser, ¿cierto? Más allá de que nosotros estamos jugando ahora con esto. Y en algunos casos puede ser útil. incluso, bueno, para los que hicieron Syscom, no, pero lo que están haciendo ya lo van a haber visto también, los registros LDTR, todos los registros que ocupan 48 bits, Ujú. cuando desde el kernel, el código de fuente del kernel, arma una estructura y le mete una assigned in y un short, o sea, un short in, un short assigned in y un uint, o sea, un signo 16 y un signo 32, lo mete todos juntos en la misma estructura y lo empaqueta. Y con eso escribe los registros que ocupan 48 bits en el x86. Claro, básicamente arma la estructura con el formato de la GDT y de una entrada de la GDT y después la alinea para que esté realmente como Claro, toda la tabla de descriptores está todo armado así. la arquitectura necesita que sea. Exactamente. Está bueno, no es para usarlo porque sí, se pueden mandar cagadas también peores. pero bueno, es interesante, me parece que está bueno saberlo y tenerlo en cuenta. Porque aparece en cosas reales. Gaby, te están pidiendo si después podés subir lo que hiciste, podés subirlo a Slack si querés, o de Dale, última... subo el enlace al repo en el Slack, así ya queda todo ahí con la presentación incluida, que están los enlaces que saqué la info. Dale. Y quienes los quieran, descárguenlo porque recuerden que esto es una versión free de Slack y no es infinita. Entonces los mensajes se van a ir borrando en algún momento. Bueno, me parece que ya estaríamos por hoy. Sí, ya estaríamos. Si no hay ninguna duda, podemos ir cerrando. Tienen una semanita. Si en la semana alguno lo termina, bueno, van a estar subidas las clases teóricas. A medida que me las esté pasando el profe, yo lo voy subiendo. Por el momento me pasó solo una que la tengo que subir ahora. Pero ahora le tengo que escribir a ver si me pasa la de la semana pasada. No me compartió todas. Si vos, Gaby, las tenés y me las podés compartir, mejor. Dale, las podemos subir con mi internet y vemos a ver cuánto tarda. Vos las tenés descargadas, no tenés el link de Drive. Me tendría que fijar a ver si tengo el link del Drive. Dale. Me Ya tenía que sería fijar. más fácil. Pasa que como no invito, no me va a llegar el link de la invitación. Ese es el problema. Bien. Cuando vos invitas a hacer la invitación, te comparte automáticamente Drive la clase grabada. Sí, en quien inicia la clase de leer el link. Sí, pero a los que invitas sí, también. O sea, el que Claro. organiza el Meet
tiene el acceso al archivo, pero los invitados también lo pueden ver. Ah, buenísimo. Bueno, hasta la semana que viene. Si alguno en la semana tiene listo el trabajo, nos puede escribir. Recuerden que cierra el jueves, no el viernes. Claro. Jueves 23:50 del horario del servidor de PCI, que andás a ver qué horario tiene, así que les sugiero que antes de los 23 esté subido. Bueno, gente, nos vemos. Nos vemos, buen fin de. Paro la grabación ahora. Dale. Adiós. Adiós.